Busquen el significado de sus apellidos. En tu caso, Rodolfo Derbez, experto en genealogía, que ahorita vamos a platicar de eso, encargado de relaciones institucionales para Family Search, ¿sabes qué quiere decir Derbez? Sí. A ver, ¿qué quiere decir? Quiere decir mordisco. ¿Nordisco? Ajá. ¿De dónde viene? Es un apellido francés. Y se viene de Medio Oriente. Para acá hay una ciudad que se llama Derbe. Y cuando ellos migran para Europa, entonces empieza mi descendencia allí, en Barcelonet, Francia. En mi caso familiar apunta a un linaje vinculado a los auxiliares laicos del Santo Oficio. Sí. En su época era una señal de prestigio, de pura sangre, Sí. de pureza de sangre. Y el Villanueva, soy familiar Villanueva, literalmente es pueblo nuevo. Alude al lugar de origen de la familia. Sí. ¿Por qué es importante saber qué significan nuestros apellidos? Porque te da una guía de dónde vienen tus ancestros. Y hay algunos comportamientos o algunas cosas que tú haces en tu familia que vienen por tradición y tú normalmente a veces no sabes. Entonces, gracias a tu apellido, te empiezas a enfocar en ciertas regiones de la República o en otros países y entonces empiezas a recuperar tus creencias y tus hábitos y muchas características de tu carácter. ¿Ah, sí? Sí. De generación en generación. Yo empecé platicando en cómo había apellidos, si se le puede, malditos es una palabra muy fuerte, pero que acaban finalmente con las familias. El apellido Kennedy, los Grimaldi, los Habsburgo, los Arines, ¿no? Los Romanov. Todos estos son tragedias en las familias. Sí. Y hoy también hay a la redonda apellidos que van acompañados de serias tragedias. Sí. Sí, desgraciadamente a veces el poder de una familia se transmite a los hijos y ese poder se va a veces mal usando o a veces la gente no lo reconoce como tal y hay conflictos. Cuéntanos el inicio de los apellidos. Más o menos en el año... Bueno, los pueblos eran chicos anteriormente. Entonces, en el año de 1230 aproximadamente, se empiezan a generar poblaciones más concurridas en las villas o en las ciudades y ya no puedes diferenciar por nombre a una persona. Por lo tanto, tienes que utilizar un toponímico, por ejemplo, de un lugar donde eres, del río, porque vienes de cerquita de un río, de la sierra, porque vienes de estos lugares, o también patronímicos, como tú eres hijo de Gonzalo, eres González, tú eres hijo de Hernández, eres hijo de Hernán. Y entonces se empiezan a formar así para poder diferenciar a una persona de otra. Pero donde ya se pone un poquito más legal es cuando, después del Concilio de Trento, empiezan las actas de bautismo para la Iglesia Católica. Entonces ahí empiezan a poner los apellidos. Y esos son los registros más antiguos que tenemos. ¿Cuántos apellidos hay en el mundo? ¿Tienes alguna idea? Somos 8.500, 9.500 millones, 9.000 millones de habitantes. Uh-huh. Hablábamos recientemente en una historia de Emilio Valles Vidrio que todos en Japón van a acabar apellidándose y llevando el apellido de Sato, porque solamente usan el apellido de casados. Uh-huh. ¿Qué sabes de esto? ¿Cuántos habrá? Pues más o menos, según las investigaciones, hay más de 3,000 millones de apellidos. 3,000 millones. Sí, más o menos. Y entonces te da la oportunidad a que hay muchas variantes sobre un solo apellido, porque lo escriben mal, porque cuando migraron el que llegó no lo podía pronunciar, lo pronunciaba como era original, pero el que lo escribía no lo escribía bien. Ahí tenemos muchos ejemplos cuando migraron de Europa a Ellis Island, allá en Nueva York, pues apuntaban a las personas que llegaban, pero les cambiaban el apellido porque no lo entendían. Específicamente los alemanes era muy complicado. Eso también pasó aquí en Veracruz, ¿no? Sí, también, cuando los libaneses llegaron para acá. ¿Conoces algunas historias de apellidos cambiados? Sí. Por ejemplo, lo de Carlos Slim, era Salim, pero cuando lo realizaron aquí era Slim, porque no lo escucharon bien tal vez. Ese es un ejemplo muy... ¿Existen apellidos que indiquen una profesión? Sí. Jimena Flores de Monterrey. Sí, pero sí, por ejemplo, carpintero, o herrero, o herrería.
Son apellidos de oficios, pero no siempre se siguen. De hecho, generalmente no se siguen con el apellido, con la profesión actualmente. ¿Qué pasaría si se aplicara la idea que algunas feministas proponen de quitar el apellido del padre y dejar únicamente el de la madre a los hijos? Ernesto Salas de Chihuahua. Sí afecta, pero esperamos que quede en registro el cambio. A ver, ¿cómo? Sí, porque tú vas y te registras y si eres madre soltera, puedes ponerle un apellido o 2 apellidos. Eso, pero tienes tu nombre completo tuyo de la mamá. En el caso de que haya papá y mamá y se decida, que todavía no se puede hacer eso, pero se decida que solamente va a llevar un apellido, entonces esperamos que eso se pueda registrar para que no haya rompimiento en la cadena familiar. Apellidos, sí, lo que dijiste, dice Sara Reyes de Querétaro, estos que fueron modificados al migrar a otro país, pues los que entraron por el deslimes, era Salim entonces. Sí. Están por acá en Colima. ¿Son seguras esas páginas que mete uno sus datos y te dan la genealogía? Víctor Lugo de Colón. Sí, no, para Víctor tienes que empezar por ti, con tu acta de nacimiento, matrimonio, después con tus papás, sus actas, después con tus abuelos, sus actas, y ahí es cuando ya entra Family Search, porque generalmente las personas no recuerdan a sus bisabuelos ni sus tatarabuelos, mucho menos. Entonces, ¿qué hace Family Search? Digitaliza a nivel mundial la mayoría de registros civiles y eclesiásticos y de otro tipo, para que tú puedas entrar a la plataforma, buscar por nombre a tus antepasados y te vamos a arrojar las actas que tenemos de esos antepasados. A ver, ¿y si yo no tengo acceso a eso? O sea, podré tener a lo mejor el acta de matrimonio y de nacimiento de mi papá y de mi mamá, pero no estoy segura de que ellos tengan a la vez de su familia. Fueron unos años en donde muy poca gente tenía esos papeles. Muchos nacieron pues en el 20, en el 17, en fin, la generación de los años que hoy tendrían 90 años, pues nacieron en el 30. Sí. Entonces no se tiene esa información, Rodolfo. No, sí, fíjate que agraciadamente, si no es una fuente, es otra. Por ejemplo, el registro civil empezó en 1859 en México y hubo mucha gente que se registró. Pero antes de eso, se registró, desde 1534 se registraban en la Iglesia Católica para los bautismos, matrimonios, defunciones. Entonces, junto con estos 2 registros podrías ayudarte para encontrar a tu ascendencia. ¿Cómo lo busco? Hay una página, como te decía, que se llama Family, como familia en inglés, y Search. También la palabra de search es buscar. familysearch.org. Creas una cuenta gratuita, todo el tiempo es gratuito. Creas una cuenta gratuita y empiezas a poner tus datos tuyos. Los conoces, tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento, tu esposo, tus hijos, lo que tengas. Después siguen tus papás, que generalmente la mayoría sabe. Cuando siguen tus abuelos, puedes meterlos o puedes empezar a preguntar a tus familiares. Esa es la primera parte. Ahí todavía no te ayudamos. Te ayudamos hasta cuando rebasas 1925. Empezamos a rastrear los números que estás poniendo con las fechas y los lugares y te damos actas sugeridas para que las veas. Es que me parece muy delicado porque, a ver, yo tengo la fortuna de que mi mamá vive y nos puede dar esos datos. Pero, insisto, estas generaciones de los años 30, nacidas en los años 30, ya hoy muchos han muerto. ¿Y qué decimos de los 20 y de los principios del siglo pasado? Sí. Entonces, ¿quién te puede dar esa información? Los familiares nada más. Lo que le llaman memoria viva. Pues es que ese es el tema. ¿Cómo pierdes esa memoria? Sobre todo hoy, con que tú puedes entrar a un Sonnet, a un Claude, a cualquiera de estos de búsqueda. Por ejemplo, hay una persona que decía, Beirana, no sé de dónde viene el apellido, yo soy Verana. Beirana significa la que vive en la orilla, oriunda de un lugar llamado Beira.
por ahí es una tradición onomástica de Galicia, noroeste ibérico. O sea, hoy tenemos mucho más acceso tecnológico de encontrar la información, pero ¿cómo ingresamos la información que no tenemos? Ese es el problema. Sí, es poco el problema, Fernanda. La mayoría de usuarios, te estoy diciendo el 80% de usuarios puede tener acceso a esa información o tiene la información ya sea por él o ella misma o por sus parientes. Tuve la fortuna de conocer el origen de mi familia en Llanes, Asturias, en un pueblito llamado Villa. Soy Carlos Contró. Y una prima que conocí allá fue la que me llevó al recorrido de mi familia y consiguió un libro genealógico que data de 1600, Contró. Por eso es que pude encontrar mi origen. David Obregón, le mando saludos a Rodolfo Derbez y a su esposa. Fue mi maestra de seminario en Monterrey, de parte de David Obregón de Aquino, de Monterrey. Muchas llamadas, ¿eh? ¿Ustedes han buscado? Yo busqué en un sitio que se llama MyHeritage. Ajá. Y lo único que recibí fue spam. De verdad. Sí. No recibí información alguna, metí información suficiente y nada. Me aparecía ahí una vez al año que había un primo que se había registrado en Alemania. Okay. Pero nada más. O sea, no era algo que pudiéramos compartir en familia para poderlo crecer más. Okay. ¿Me explico? Sí. En el caso de Family Search, ¿sí se puede? Sí se puede porque es una base de datos común y gratuita. Entonces, puedes meter ahí la información y solamente puedes compartir información de muertos. Los vivos son privados. Si tú metes a tu mamá que vive, esa nadie la ve más que tú. ¡Órale! ¿Por qué? Porque es privada. Pero los muertos no hay ningún problema. No tenemos... A ver, Rodolfo Derbez, experto en genealogía, estamos hablando de los apellidos, de las herencias, de nombres, de apellidos, de las familias, encargado de las relaciones institucionales para Family Search. ¿Cuántos datos dices que tiene Family Search a nivel mundial? Tenemos actualmente en línea 5.800 millones de imágenes de diferentes tipos de actas. Y para México específicamente, 130 millones. Y esos 130 millones contienen 600 millones de nombres indexados. De tal manera que tú puedes poner el nombre de tu pariente y te podemos decir cuántas imágenes o actas tenemos de esa persona. ¿Es una aplicación o es una página? Las dos cosas. Es una página, pero también es una aplicación móvil, que puede hacer lo mismo en las dos y están sincronizadas. ¿Qué busca la gente? ¿Qué crees que cuando hablas de nuestros antepasados, qué es lo que se quiere encontrar? ¿De dónde vienes? Ahora, hay situaciones muy específicas. Por ejemplo, en Monterrey, en el 2015, España dijo, si tú eres de origen judío, te puedo dar el pasaporte y el acta de nacimiento. Ajá. Entonces, ellos abrieron una ventana de aproximadamente 5,000 personas que podían aplicar. Solamente en Nuevo León hubo 21,000 solicitudes. ¿Por qué? Porque ellos querían la nacionalidad española a través de su línea judía. ¿Cómo la podían conseguir? Pues entrando a Family Search, sacando las actas una por una, hasta llegar a un personaje importante que haya sido judío. Por ejemplo, en general, Blas de la Garza, que es muy famoso por allá, la gente llegaba allí y entonces podía certificarse para que una institución sefardita en España pudiera verificar las actas, te daba un certificado y entonces ya tú empezabas el procedimiento ante el gobierno de España para que te pudieran dar tu acta. ¿Avalado por Family Search? No avalado, pero ese era el recurso que todo el mundo utilizó para encontrar las actas. Hubo, no sé si se acuerdan en la primera administración de Donald Trump, muy curioso porque cuando habló de que si eran judíos, que de dónde veníamos, ¿no? Que cuál era nuestra sangre para ser o no migrantes en un país. Y todo el mundo empezó su búsqueda. Mucha gente en Estados Unidos empezó su búsqueda. Y recuerdo haber visto videos en donde decían, yo no puedo tener el 5% mexicano. Odio a los mexicanos. Sí. Yo no puedo tener el 10% de chino. Porque, pues no, a mí los chinos... ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro ADN viene de muchas configuraciones? Sí.
no solo de lo que encuentras en Family Search, en un apellido, ¿no? O en el nombre, hasta tu bisabuelo, dijiste. Sí, hay pruebas biológicas a través de Ancestry, a través de MyHeritage, a través de otras compañías, donde con tu saliva, pues ellos tienen bases de datos genéticas que te dicen qué porcentaje eres, de qué lugar eres. Tanto judío, tanto africano, tanto mexicano, tanto colombiano, de cualquier lugar que ellos tengan en su base de datos. Ahora, ¿qué pasa porque tiene razón aquí una persona que nos escucha, gracias Román, es que Fer, ¿cómo vamos a presentar actas de nacimiento de abuelos y bisabuelos si muchas actas están mal? Porque entraron a América y escribieron mal los apellidos, como Slim, ¿qué era? Salim. ¿Algún otro nombre, apellido que te acuerdes que... Trump, también no es Trump, es Trump, con P. ¿Trump? Es Trump. ¿Es en serio? Sí. Sí, no, Trump no es el original. Cuando en la migración, cuando vienen sus abuelos... Y le pusieron Trump. Le pusieron Trump. Pues no le entendían, pues le ponen de otra manera, ¿no? Entonces es la manera de cómo tú puedes encontrar. Ahora, sí tiene razón. Hay muchas actas que están mal, pero pues esa es parte de la investigación. Y hay muchas actas que te pueden corroborar quién era esa persona. Porque una persona en general no tiene una sola acta en su vida. Tiene varias actas en general. ¿Psicológicamente representa algo saber de dónde venimos? Pues te da identidad. Por ejemplo, sí, tú vienes de España, específicamente de Ávila. Yo vengo específicamente de Barcelonet. Entonces yo digo, a ver, ¿por qué se vinieron para acá? Primera pregunta. Sí, ¿quiénes eran? ¿Y por qué edad tenían? ¿Bajo qué circunstancias? Entonces, cuando te das cuenta de la historia a través de las actas, dices, no, mis problemas son mínimos porque yo tengo más recursos ahorita que ellos antes y ellos la libraron y yo me estoy quejando. Pues sí es un buen punto, porque tenemos que conocer nuestro pasado, nuestra historia. Sí. Me parece muy importante pensar eso que estás diciendo. Hoy nos quebramos por lo que sea, ¿no? Hoy mentamos madres de lo que sea, hoy somos frágiles en donde sea. Estos hombres se vinieron y mujeres a una edad que no tenían, iba yo a decir una majadería, no estaban ni desarrollados, pues. Ajá. Y se vinieron solos a cruzar continentes para poder crear una vida sana, lejos de la guerra, con hambruna, sin dinero. Llegaron con una mano adelante, otro atrás, muchos sin papeles, recordando difícilmente su nombre. Generalmente migras porque Imagínate. No estás bien en el lugar donde estás. Tienes que emigrar para buscar una condición mejor. Y a veces no sabes a dónde vas a migrar, simplemente llegas. Rodolfo Derbez, ¿qué más has encontrado en Family Search que a ti te ha llamado la atención? Que podemos reescribir la historia de los personajes que nosotros le llamamos históricos. Están mal sus datos. Por ejemplo, José Ortiz de Domínguez. Ajá. Pues tú dices en la corregidora y que aquí, que allá, y que Miguel Domínguez no la dejó salir. Aquí la gran pregunta, ¿era machista o por qué no dejó salir? Cuando un día empecé a hacer yo su genealogía de ella, nada más por pasar el rato. Y empecé, entonces yo no sabía que había tenido 14 hijos. ¿Quién? Josefa. ¿Cómo? Josefa tuvo 14 hijos y todos tienen sus actas, todos, absolutamente todos. Entonces cuando empiezo a rastrear las fechas, me doy cuenta de que cuando pasó lo del 16 de septiembre, que le avisaron a ella que ya los habían descubierto, pero Allende e Hidalgo estaban en San Miguel de Allende, 45 kilómetros de Querétaro. Sí, el taconazo. No había Uber, no había carreteras, pues era o en caballo o en carreta. Pero, ¿por qué no la deja ir su esposo? Estaba embarazada, tenía 6 meses. ¡Qué datos! Entonces, ahí te das cuenta de que puedes reconstruir la historia, que no es la que te dan generalmente, pero puedes saber y decir, este hombre la amaba. No la dejó salir. No era por machista, era por amor, porque se iba a morir. En las búsquedas hoy que tienes en Family Search, pues en las cuántas millones, 3.500 millones de datos que tienes sobre la humanidad. Sí, 5.800. 5.800, perdón. Sí. 130 millones en México. Uh-huh. 5.800 millones de 9.000 millones de habitantes. Uh-huh. O sea, eres posiblemente la base de datos, una de las bases de datos más importantes del mundo. Sí,
Una de las más importantes, así es. Porque ahí conglomeras a todos, no es un banco. Sí, no. No es un Costco. No. Es un Walmart, o sea, es un centro de datos. Gratuito. Además. Sí. Comparativamente, ¿cuántos vivos y cuántos muertos hay? No, muertos hay muchísimos porque estamos... Tu cara. Sí. No. Yo creo que tenemos el 5% de toda la humanidad porque no hay, son muchas personas que han existido aquí en la Tierra y muchos de ellos no se han registrado. Desgraciadamente, pasan su vida sin un solo registro. De hecho, en México, el 8%, según el UNESCO, no tienen registro y nunca van a tener. ¿Qué hay de la obra vicaria? Porque dice, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días tiene una genealogía muy grande, la cual sirve para uno de los propósitos de la Iglesia, que es la obra vicaria. Sí. Fíjate que nos patrocina la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y nos da recursos para que podamos tener esta plataforma. Originalmente era para miembros de la Iglesia, pero ahorita nada más es el 10% quien la usa, el 90% de los usuarios. ¿Por qué originalmente querían? ¿Por un tema vicario? ¿Por un tema de registro? Sí, porque queremos que las familias puedan ser eternas. Y entonces tú buscas a tus antepasados. Aquellos que no recibieron el Evangelio en su momento, ahora lo pueden recibir a través de una forma vicaria. Pino Valadez, a ver, mi Fer, ¿y si mi mamá era huérfana? Híjole. Es que es el tema. Ahí tenemos un o problema. La adopción. Sí, o madre soltera. Madre soltera. Tenemos problema con esa situación, sí. Definitivamente ahí se corta la genealogía, desgraciadamente. ¿Sabrá Rodolfo el origen de mi apellido Lujano? Luis I. Lujano Rivera. No lo sé ahorita, pero se lo puedo mandar si gusta. Tenemos la base de datos para poderlo encontrar. A ver, ¿dónde te podemos localizar? Derbez, así como... Derbez con Z, como Z, Eugenio. Sí, exacto. Y con B grande. Derbez, R-O, @ ¿sí? Family Search. Family con Y, Family Search. Search.org. Ahí me localizan. Dice, interesante considerar registrar algunos casos a los bebés con el apellido de la mamá y no del papá. Porque muchas veces arrastramos hijos con un apellido que en realidad no te identifica. Yo utilizo el apellido de mi madre, dice el doctor Oscar Regalado. Sí. No uso el de mi padre. Sí. Mucha gente ya está usando el de su madre, ¿eh? Sí. Como hay 10 hogares, de los cuales 6 son mantenidos totalmente por mujeres, lo hacen. ¿Hay una lista de apellidos que me digan si podría tener origen español? Sí. Tenemos una enciclopedia de 78 tomos de Arturo y Alberto Carrafa y está en línea en Family Search. No más que vayan. ¿Qué? Sí, ellos. ¿Nada más de cuántos tomos? 78. Y ellos, ¿nada más de esos nombres? De sus apellidos, de los apellidos. Puedes encontrar ahí todos los apellidos hasta la R. ¿Por qué hasta la R? Porque se murieron, ya no acabaron. Pero después alguien tomó el tema en España y terminó hasta la Z. ¡Qué dato! ¡Qué dato! Se murieron, llegaron hasta la R, lo retoman y hoy estamos en la Z. Sí, ya, está terminado el trabajo. Se llama Arturo y Alberto Carrafa, con doble F y con doble R. Y de ahí vienen como del paraíso, como Adán y Eva. No. Vienen todos los españoles nada más, ¿no? No, Wow. no hay franceses, no hay italianos, no. Solamente españoles. Tienes que regresar, Rodolfo Derbez, por favor, nos quedamos cortísimos, no sabes la cantidad de preguntas. La importancia de conocer tu historia. Todos deberíamos de buscar dejar para las siguientes generaciones. Yo tengo 2 actas de nacimiento, Fer, de 1910. Sí. Y actas de bautizo de la parroquia del mismo año. No, en redes un hitazo el tema el día de hoy. ¿Regresas? Claro que sí, cuando tú me digas.